estado meditando en los primeros versículos y continuaremos un poquito allí. Ahora vamos a llegar al versículo 5. Ahora vamos a llegar al versículo 5 de Romanos capítulo 10. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y efectivamente esto es lo que Moisés está señalando. La próxima semana vamos a estudiar allí, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Y hay mucho, ¿verdad?, que señalar en ese sentido. Pero antes nos detenemos en el versículo 5, porque sí, efectivamente, Moisés dijo: el que haga estas obras vivirá por ellas. Y entonces dirá alguien: ya ven, ahí está. La salvación es por guardar la ley. Moisés lo dijo. Moisés lo dijo: el que guardare estas obras, el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. Ahí dice: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas. Dios, antes de entregarle la ley a Israel, le dijo a Moisés: ve y diles que si aceptan este pacto, donde yo les voy a dar mi ley, y ellos van a vivir si guardan mi ley. Si no guardan mi ley, van a morir. Y Moisés fue y le dijo al pueblo: pues Dios manda decir que si nos entrega su ley y la guardamos, vamos a vivir sus mandamientos, y lo que Él nos diga cómo vivir y lo hacemos, vamos a vivir. Pero si no lo hacemos, vamos a morir. Y el pueblo dijo: sí, adelante, ¿cómo no? Sí podemos con eso, que nos dé la ley. Y fue Moisés y recibió la ley de ángeles, como dice la Biblia en Hebreos, y la entregó a Israel. ¿Y cuántos fueron salvos por guardar la ley? Ninguno. Porque si alguien quiere vivir por las obras de la ley, debería de entender que es imposible guardar la ley. Es imposible alcanzar la justicia de Dios por las obras de la ley. Es imposible. No hay manera. De eso trataba la ley. La ley trataba de demostrarle al ser humano que no puede cumplir las demandas de Dios para que por sí mismo él alcance la justicia. O sea, la salvación no es por obras, es por fe y en Jesucristo. ¿Amén? No fe en cualquier cosa, por fe en Jesucristo, que murió y resucitó de entre los muertos, y que es lo que va a tratar en los siguientes versículos. Pero efectivamente, sí, Dios dijo: el que guarde, el hombre que haga estas cosas, el hombre que guarde la ley, vivirá por ellas. El asunto es que nadie podría, o puede, o pudo guardar la ley. Ningún ser humano. No había manera. Por tanto, no había forma de lograr alcanzar la justicia de Dios por las obras de la ley. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No solamente debemos de señalar que no era posible guardar la ley, sino hay que dejar en claro por qué no. Ok, hay varias respuestas, y esas es efectivamente las que vamos a estar analizando en este momento. ¿Por qué es imposible guardar la ley? Dios dijo: el que haga estas cosas vivirá por ellas. Bueno, yo las hago, sí, pero nadie puede, es imposible. Es imposible. Vamos a ver por qué es imposible guardar la ley, cumplir con la ley, hacer lo que Dios dice. Básicamente la idea es que Dios les dijo: ok, ¿quieren la ley? Va la ley, pero el asunto era que el pueblo de Israel se diera cuenta y dijera: no se puede, es imposible, no hay manera. Esa debió de haber sido la respuesta. Cuando Moisés les llevó y les ofreció ese pacto, Israel debió de haber tenido la humildad de decir: no podemos. O sea, de esa forma no, debe de haber otra.
Tiene que haber otra. Y Dios les hubiera mostrado otro camino, pero tuvieron la arrogancia, la soberbia y la altivez de decir, claro, a ver que Dios nos diga lo que quiere para que nosotros podamos obtener justicia, ser justos delante de sus ojos. A ver, ¿qué es esto? Sí, ahorita lo vamos a guardar. ¿Y quién lo guardó? ¿Y quién podía cumplir con la ley? De hecho, a todos aquellos que les fue entregada la ley, ya eran transgresores de la ley. Vamos a orar, hermanos, para ver estos puntos. Padre, bueno, queremos rogar ahora tu bendición para el estudio de tu palabra, que venga a reconfortar nuestro espíritu, nuestra alma, que venga a fortalecer nuestra creencia, la doctrina de la verdad de tu palabra, que es tu palabra, y sobre todo que nos ayude también cuando compartimos el Evangelio para tener los fundamentos, las bases para decir que es imposible guardar la ley y que por nuestras obras pudiéramos nosotros alcanzar la justicia divina. Entregamos a ti pues el estudio de tu palabra en nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, justo alguien señalaba, ¿quién señaló que somos pecadores? Hermano Luis Jiménez. ¿Por qué es imposible guardar la ley? ¿Por qué no es posible cumplir la ley? ¿Por qué no es posible alcanzar la justicia, es decir, las demandas de Dios por medio de la ley? Primero, porque guardar la ley no cambia nuestra naturaleza. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Muy bien. Si somos pecadores, ¿cómo podría la ley cambiar nuestra naturaleza, lo que somos? Sería el equivalente a pensar que si vestimos a un perrito de ser humano, le ponemos pantalones y camisa y lentes, ¿verdad? Y le enseñamos a caminar erguido en dos patas, ¿verdad? El perrito, nosotros tenemos pies. Al hacer las obras de un ser humano, ya está. Cumple con todas las demandas que nosotros los seres humanos y la naturaleza misma impone para ser reconocido como un ser humano. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí me sigue el planteamiento que le estoy poniendo? A un perrito lo vestimos de ser humano, camina en dos patas, erguido, ¿verdad? Es más, hasta sabe sumar. A ver, tú, Firulais, 2 por 2, y el perro ladra 4 veces. Y entonces dice, wow, y además usa lentes, trae sus lentes, el perrito muy propio, se lava las patitas antes de comer. ¿Es un ser humano? ¿Su naturaleza cambió por las cosas que hace? No. Resultaría muy simpático, ¿no?, ver a un perrito así. De hecho, resulta simpático estos cuadros de perros jugando a las cartas, cada uno reflejando cierta personalidad y conducta. Resulta pues agradable, atractivo, a tal grado de que hay quienes pagan una cantidad importante de dinero para tener un cuadro así. Pero no cambia su naturaleza, siguen siendo perritos así. Que un ser humano hiciera lo que la ley dice, sería un pecador haciendo lo que la ley dice, pero la ley no puede cambiar nuestra naturaleza. Alguien puede vivir según la ley, pero sigue siendo pecador. Es más, la ley fue dada a los pecadores. La ley fue dada a los pecadores. A los no pecadores no se les daría ninguna ley. Los no pecadores no necesitan ley. ¿Amén? ¿Me sigue? Entonces la ley falló en ninguna manera. La ley no falló. La ley es santa, es justa y es perfecta. Los que fallaron fueron los pecadores. Entonces, ¿para qué no la dio? Para demostrarte lo que eres pecador. Que el problema que tienes con Dios no es solamente lo que haces, sino lo que eres. ¿Cuál fue la ley dada a Adán? No, eso no es ley, eso es un mandamiento. ¿Cuál fue la ley dada a Adán? Ninguna. No había ley para Adán. No había ninguna ley que rigiera a Adán, porque Adán no era pecador. No necesitaba ninguna ley. ¿Amén? No necesitaba ninguna ley.
La ley es dada a los pecadores, y al serles dada la ley a los pecadores, no los cambia en su naturaleza. ¿Qué somos? Pecadores, seguimos siendo. Y el problema que tenemos con Dios es lo que somos, pecadores. La gente sigue pensando, mucha gente sigue pensando que el problema que tiene con Dios es lo que hace. Entonces, si deja de hacer lo que hace y hace otra cosa, entonces Dios ya va a estar satisfecho y contento y el problema se arregló, ¿verdad? Porque Dios, perdóname todo lo que hice. Entonces Dios dice, ok, haz de cuenta que no hiciste nada. Ahora solamente estoy haciendo cosas buenas y tú y yo estamos a mano. ¿Es así? No. Porque aunque nosotros dejásemos de hacer cosas malas y aunque Dios nos perdonara esas cosas malas y empezáramos a hacer solamente cosas buenas, seguimos siendo pecadores. Por eso es imposible guardar la ley. La ley fue dada a los pecadores y para los cuales resulta imposible cumplir esa ley. Bueno, y si no hubiéramos sido pecadores, no necesitas ley. ¿Cuál es la ley que nos va a regir cuando seamos salvos y hayamos resucitado de entre los muertos? ¿Cuál es la ley que nos va a regir? Ninguna, no hay, no se necesita, no vamos a poder pecar. No va a haber pecado. Una vez resucitado de entre los muertos con un cuerpo glorificado, no hay más pecado. No hay posibilidad de pecar, no hay posibilidad de tener un mal pensamiento, no hay posibilidad de abstenernos de hacer lo que se debe de hacer. Ya no hay más pecado. ¿Amén? Vivirá por ellas, dijo el Señor. Sí, nada más que si alguien pudiera, pero nadie puede guardar la ley, porque la ley no cambia nuestra naturaleza. Segunda cosa, ya lo mencioné, pero hay que abundar en ello. Guardar la ley no quita nuestros pecados. Y ese es otro gravísimo error de los que no son salvos y que necesita aclarárseles en muchas ocasiones. Piensan que por haber ayudado a una persona, el pecado de haberle faltado el respeto a su mamá quedó compensado. La idea de ellos es una especie de balanza donde están las cosas malas y las cosas buenas, y donde las cosas buenas pueden pesar tanto como las cosas malas. Entonces se equilibra el yin y el yang, el bien y el mal en un pleno equilibrio, donde si tú haces más cosas buenas, pues mira, se va a inclinar la balanza y ya la hiciste. Pero no es así. Dios no nos va a juzgar con ninguna balanza, no nos va a poner en ninguna pesa. Y no se trata de ver qué hiciste más, cosas buenas o cosas malas, porque guardar la ley no quita nuestros pecados. Hebreos 10:1, vayan rapidísimo allí conmigo, por favor. Hebreos 10:1, así lo señala. Dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No puede. La ley no puede. La ley no quita ningún pecado. La ley no perdona pecados. Los señala, los apunta y dice, esto es pecado. La ley no perdona pecados. La ley no limpia pecados. La ley no llega y dice, ya, déjate limpio. A ver, ¿guardaste la ley? Sí, muy bien, la ley te está limpiando. La ley no limpia pecados. La ley no impide el pecado. De hecho, dice Pablo, yo no sabría que codiciar fuera pecado si la ley no dijera no codiciarás. Así es que el pecado se hizo más pecado, todavía más grave, cuando vino la ley que dijo no codiciarás. ¿Amén? La ley no quita nuestros pecados. Cualquiera puede decir tus pecados te son perdonados, pero no cualquiera puede decir levántate, toma tu lecho y anda. Cualquiera puede ir con un sacerdote, cualquiera puede ir con un chamán, cualquiera puede ir con un brujo y cualquiera de ellos le puede decir tus pecados te son perdonados. Pero de que eso ocurra, eso es otra cosa. Cualquiera puede abrir la boca, pero que realmente las cosas pasen, eso es otra cosa. Y la ley no quita nuestros pecados, no los quita. Guardar la ley no los quita. A ver, no dirás falso testimonio.
Muy bien, yo no mentí. ¿Y el no haber mentido qué pecado quitó? ¿Cuál pecado te limpió? ¿Cuál pecado lo hizo a un lado y se acabó? Ninguno. Ninguno. La ley está buscando evitar el pecado, pero cuando el pecado ya se ha cometido, la ley condena nada más. Es para lo único que la ley sirve, para condenar. Es como los letreros que están en los camiones, que dice, este camión cuenta con un sistema, ¿verdad?, de seguridad, y los operadores, donde se guarda el dinero, y los operadores no tienen la llave. ¿Para quién es ese letrero? Para los ladrones, no es para mí, no es para usted, no es para nosotros, o sea, ni deberíamos de leerlo. Pero cuando lo leemos y lo vemos, decimos, ese mensaje no es para mí, yo no pienso robar ese camión. Esa es la ley. La ley fue dada a los pecadores y todos deberíamos de leerla y todos decir, esa ley es para mí, porque lo soy. Es más, ya lo hice, ya quebranté ese asunto, porque si tan solo codiciaste, pues ya, ¿verdad? Guardar la ley no quita nuestros pecados. Número 3, no es posible mantenerse dentro de la ley. No es posible mantenerse dentro de la ley. Mire, la ley no son burbujas dentro de las cuales está uno, todas esas burbujas. Dentro de cada burbuja está uno. Eso no es posible. Nosotros no podemos estar en varios lugares a la vez. Por tanto, la ley es un cerco. La ley es un cerco, es un límite. De aquí no vas a pasar. Por tanto, cuando alguien se salta por cualquiera de los lugares de todo el cerco, ¿qué hizo? Quedó fuera del cerco. Cuando alguien miente, ya quebrantó toda la ley. Toda la ley. No matarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu... Cuando alguien miente, ya quebrantó todos los mandamientos, todos. Y ya no hay manera de regresarse, ya no hay manera de volver a ese cerco. No es posible mantenerse dentro de la ley. No hay forma. La ley no son círculos inconexos, separados de donde estás aquí. Ya rompiste este mandamiento, pero no has roto este, ni has roto este. No. La ley es un todo. Por donde sea que la rompas, ya la rompiste todo. Es como pensar, ahora sí, estamos dentro de una burbuja, una pompa de jabón. Una burbuja, ahí está, ahí estamos dentro. Y alguien dice, bueno, es que yo nada más le piqué aquí. ¿Qué le va a pasar a la burbuja? ¿Le va a quedar nada más ahí una perforación a la burbuja? Toda va a desaparecer. Y una vez que nosotros, no importa, sea un puñetazo, sea con la cabeza, sea con las manos, sea con un dedo, sea con una aguja, que hayamos roto la ley, toda la ley fue traspasada. No hay manera de guardar la ley. No hay forma de que alguien evite pecar. No hay forma, ¿verdad? La ley no es una entidad solamente que aísla. La ley es una entidad que regula. No puedes hacer nada de esto. Bueno, pero ya dices, eso es parte de, ya está, se rompió y jamás hay manera de poder regresar dentro de la ley una vez quebrantada. La ley, una vez quebrantada, lo es en todos los sentidos. Número 4, no es posible cumplir con la ley. No es posible. No solamente no se puede guardar la ley porque no cambia nuestra naturaleza, porque no quita nuestros pecados, porque no hay manera de mantenerse dentro de la ley, sino que también no es posible cumplir con la ley. No hay manera. ¿Qué se necesitaría para guardar la ley? Díganme, ¿qué se necesitaría para guardar la ley? Piensen. No ser pecador. Para empezar, guardar la ley requeriría no ser pecador. ¿Qué es lo que sucedió con el Señor Jesucristo? ¿Por qué el Señor Jesucristo pudo cumplir con la ley? Perfectamente la cumplió. Él dijo, yo no vengo a quebrantar la ley, yo la vengo a cumplir. Él la venía a cumplir por nosotros. Y la razón por la cual Él pudo cumplir la ley es porque no era pecador.
Otra razón por la cual no podemos cumplir con la ley. Otra razón, venga, díganme. ¿Alguien mencionaba algo más por aquí? Piénselo. Se necesitaría ser perfecto para guardar la ley. Necesitaría alguien ser perfecto para guardar la ley, es decir, que no le faltara absolutamente nada. Amén. No solamente necesitaría no ser pecador, sino que también necesitaría ser perfecto. Que no le falte nada, la perfección en el sentido de no le falta absolutamente nada. Y otra vez encontramos al Señor Jesucristo, que Él es perfecto, Él es Dios, amén. No solamente no es pecador, sino también es un ser humano, y es Dios y es perfecto. ¿Qué más se necesitaría para poder guardar la ley? Inocencia. Inocencia, no en el sentido de un niño, sino en el sentido de que no soy culpado de absolutamente nada. No hay nada en lo cual yo sea culpado, porque cuando alguien nace ya es culpado por Dios. Hay dos pecados que al momento de nuestra concepción ya teníamos nosotros, ya estaba en nosotros. ¿Cuáles son esos dos pecados ya cometidos? El pecado de Adán y Eva, heredado por nuestros padres, y el pecado de Adán y Eva imputado a nuestra persona, o sea, aplicado. Al momento en que empezamos a existir, ya habíamos cometido el pecado de Adán y de Eva. Por herencia y por imputación directa, es decir, nos fue aplicado directamente. No hubo que pasar por papá, mamá, no, directito de Adán y de Eva a mí, a usted. Así es que no hay inocencia en ese sentido. Necesitábamos nosotros entonces ser inocentes. El Señor Jesucristo lo era. El Señor Jesucristo lo era. No era pecador, era perfecto, tenía una inocencia también así, llamémosle perfecta. Siguiente cosa que se necesitaría para poder cumplir la ley: ser de la nación de Israel. La ley fue dada a Israel, a ellos, a nadie más. La ley no fue dada al mundo. Que muchos quieran tomarlo y que muchos lo hayan tomado, eso no quiere decir que Dios se los haya dado. El que alguien se encuentre una carta dirigida a Estéfanos Tsitsipas y que él quiera hacerse pasar por Estéfanos Tsitsipas, pues no quiere decir que la carta haya sido dirigida para él. Y luego habla allí de que cuando estuvo en Grecia, ¿verdad? Y él dice, yo nunca he estado en Grecia, pero se ha de referir a una calle que se llama Grecia. No, pero es una manera de decir calle. Y alguien es lo que hace el mundo con la Biblia. Empieza a inventar cosas y empieza a adaptarlas como si fuera escrito para ellos. Y no fue escrito para ellos. La ley fue dada a Israel. Para guardar la ley necesitaba ser del pueblo de Israel, descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, y de alguno de los 12 hijos, o convertirte al judaísmo, ser un prosélito del judaísmo. No es posible cumplir la ley. Ahora, dirá alguien, bueno, ya me hice del pueblo de Israel. Bueno, ¿eres inocente? No. ¿Eres perfecto? No. ¿Eres pecador? Sí. No es posible cumplir la ley. Número 5. ¿Por qué es imposible cumplir la ley? Porque no somos juzgados por Dios mediante la ley. Nadie es juzgado por Dios mediante la ley. Vamos a pensar, solamente pensar, imaginar, hipotéticamente hablando, y es que hasta hipotéticamente suena extraño, pero vamos a pensar que efectivamente alguien está delante de Dios para ser juzgado, si se va al cielo o al infierno. Eso no pasa. Al momento que una persona muere, o va al cielo o va al infierno. Y no vamos a estar delante de Dios, sino hasta el tribunal de Cristo o el juicio del gran trono blanco. ¿Amén? Ya habíamos hablado del juicio. Bueno, pero vamos a pensar
que se pudiera conceder el hecho de ser juzgado delante de Dios. O vamos a pensar en el juicio del gran trono blanco. Y Dios entonces saca la ley y dice, te voy a juzgar mediante la ley. ¿Eso va a pasar? No. El que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quiénes son anotados en el libro de la vida? Los que aceptaron a Jesucristo como su Salvador personal, los que nacieron de nuevo, el libro de la vida. El que nace de nuevo, su nombre es anotado en el libro de la vida. Y el que no se encuentre en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego. ¿Dónde está la ley? ¿Dónde está la ley? En ningún lado. La ley no está en ningún lado. La ley no va a ser usada por Dios para juzgar a nadie. Estamos nosotros delante del tribunal de Cristo. Y entonces el Señor va a sacar la ley y va a decir, a ver, ¿guardaste la ley o no guardaste la ley? ¿Nos va a decir eso? ¿No? ¿No? ¿Qué es lo que nos va a juzgar? ¿Qué es lo que hicimos luego de ser salvos? Eso es lo que va a juzgar. Eso es lo que el Señor va a juzgar, lo que hayamos hecho bueno, lo bueno que hayamos hecho, porque no es ningún juicio para condenación. Lo que hayamos hecho bueno, o sea, lo que Él mandó y dijo, sal, ve, ir y predicar el Evangelio, eso es lo que nos va a juzgar. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, eso es lo que nos va a juzgar. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Eso es lo que el Señor nos va a juzgar. Amén. Y ya nos dará o no nos dará, pero jamás la ley no va a estar de por medio. La ley no va a estar allí. La ley no nos va a juzgar. Esa es otra razón por la cual la ley no puede ser guardada. Porque no es el fundamento del juicio. O sea, no es Dios diciendo, a ver, primer mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza, más o menos. Llevas puntos menos. Tacha, ¿no? Como a veces yo digo, puntos menos. Segundo mandamiento. Segundo mandamiento. ¿Cuál es el segundo mandamiento? No, pues ese es el primero. Dígame un mandamiento, el que sea, pues. No matarás. A ver, no matarás. Uy, tú te la pasaste pensando en matar a tu esposo, pero bueno, y tú a tu esposa, ¿verdad? Y tú a tu padre, y, ay, no. Bueno, a ver, aquí vas mal. No codiciarás. No, hombre, codiciaste el auto, la casa, la mujer, todo, no, hombre. Así no va a ser, eso no es así. Y esto es lo impresionante, que la mayoría de las personas cree que así va a ser. Cree que vamos a ser puestos como los egipcios en una balanza y que dependiendo, ¿verdad?, nuestras buenas y malas obras, es como le vamos a hacer para pasar a la siguiente etapa. No hay ni etapas así. No somos juzgados por Dios mediante la ley. El destino eterno no depende de la ley. El destino terrenal no depende de la ley. Y Cristo no nos va a juzgar por lo que hicimos o dejamos de hacer con la ley, sino por lo que hicimos o dejamos de hacer con Jesucristo. Eso es lo que Él va a juzgar. Mi hijo. No, que al infierno. Mi hijo. Sí, Señor, pásale. De eso depende el juicio de salvación. El juicio de salvación de eso depende, no de la ley. ¿Qué tanta ley guardaste? ¿Qué tan poca ley guardaste? Nada de eso. Número 6. Dios no hizo extensiva la ley. No hay maneras de ser salvo. No hay maneras de ser salvo. ¿O sí? Escuche lo que le pregunto, hermano. Yo sé que va a tener que echarle ahí, los que están durmiendo le van a tener que echar ahí desengrasante al cerebro, pero ¿hay maneras de ser salvo? Claro, y mire, quien está atento rápido dice, no hay. Hay un solo Salvador, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Hay una sola manera de ser salvo. Hay una puerta de entrada que es Jesucristo a la salvación. Hay una vida, hay un camino, hay una verdad que es Jesucristo. No hay maneras de ser salvo. Si no hay maneras de ser salvo,
La demostración de que la ley no puede ser guardada es que Dios no hizo extensiva la ley. Nada más se la dio a Israel. Nada más a Israel. Entonces la pregunta sería, o sea que Dios nada más quería que se salvara Israel. No, nunca. Entonces la ley no salva. Exactamente. Porque sean judíos o sean gentiles, todos son salvos en Cristo Jesús. Y una vez salvos, ya no hay judíos ni gentiles, hombres ni mujeres, esclavos ni libres, todos somos uno en Cristo, todos somos iguales. ¿Está siguiendo? La ley no fue extensiva, la ley se le entregó a Israel y nada más a Israel, se le entregó al pueblo de Dios y nada más al pueblo de Dios, nada más a ellos. Es decir, que todos los demás, los gentiles, deberíamos observar a Israel y decir, mira Israel, tan soberbios y arrogantes que dijeron, Dios, danos la ley. ¿Y cuándo la guardaron? ¿Y cuándo pudieron con ella? Nunca. Así es que nosotros seamos humildes y sencillos y no nos andemos con tonterías como pretender guardar las demandas de Dios, como si pudiéramos guardar las demandas de Dios, como si pudiéramos hacer lo que Dios, ¿verdad? Lo que Dios hace. De ninguna manera. Nosotros esperamos que Dios sea el que nos salve. La ley se le entregó a la descendencia de Abraham. La ley se le entregó a un grupo exclusivo, Israel. Nada más a ellos. Y como hay una sola manera de ser salvo, entonces no puede ser esa, porque nada más se le dio a ellos, a nadie más. Si la ley salvara, entonces la hubiera dado a todos. ¿A quiénes les dio el Evangelio el Señor? ¿A quién se le debe de anunciar el Evangelio? A toda criatura. Hasta lo último de la tierra, a todos. ¿A cuántos tenía que llevarle Israel la ley? A nadie. Israel no tenía por qué estarle llevando la ley a nadie. Si alguien quería la ley, tenía que ir a Israel y hacerse de Israel. Si alguien quería la ley. Si alguien quiere ser salvo, pues el Evangelio se está predicando y hay que llevarlo a todos porque es la única manera de poder ir al cielo. La ley no puede salvar a nadie. Terminemos, ya voy a terminar. Número 7. La ley no hace perfecto a nadie. Hebreos 9:9. Nada más para respaldar esta porción, 9:9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Llevaban un animal, vamos a pensar en un pecado, una mentira. Alguien mintió y dice, estoy mal, he pecado contra Dios y esto no está bien. Entonces agarraba un becerro y decía, de que me muera yo por mi pecado de mentira, porque la paga del pecado es muerte, a que este corderito de un año, ¿verdad?, sin desperfecto, perfecto, completo, sin ningún daño se muera, pues que se muera él. Entonces iba y llevaba el cordero, se lo daba al sacerdote y le decía, aquí traigo este cordero por pecado. ¿Cuál pecado? ¿Qué le importa? El sacerdote incluso no preguntaba cuál era el pecado, simplemente decía, lo traes por tu pecado, sí. Le cortaba el pescuezo, ¿verdad?, el cuello, lo desangraba al animal, el pecador le ponía la mano encima al animalito, el sacerdote tomaba una poca de esa sangre e iba y la esparcía. Y dice la Biblia que eso no hacía perfecto a nadie. Porque él se iba y decía, bueno, ya la sangre de este animal cubrió mi pecado de mentira. Llegaba a su casa y su esposa le decía, ¿dónde andabas? ¿Por qué llegas tan tarde? Es que me entretuve en el templo. Ya volví a mentir. Otro corderito, échamelo, ahí voy. Esa es la ley. La ley no podía hacer perfecto a nadie. La ley no hace perfecto a nadie. Vamos a suponer que alguien pudiera guardar la ley. ¿Y eso lo hace perfecto? No. No, la ley no es para hacer perfecto a nadie. El Señor Jesucristo, porque era perfecto, guardó la ley, mas no guardó la ley para volverse perfecto. ¿Me expliqué? El Señor Jesucristo pudo guardar la ley porque era perfecto, pero la ley no hace perfecto a nadie. O sea, si alguien quisiera guardar la ley tendría que ser perfecto, pero la ley no perfecciona a nadie, no completa a nadie.
No funciona para eso, no funciona, y no funciona porque ya dijimos que somos pecadores. A la ley siempre le faltará algo, a la ley siempre necesitará algo más. La ley sigue diciendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo. La ley pide y pide y pide, haz esto, ahora aquello, ahora el otro, sigue haciendo. Mientras que la fe en Jesucristo nos dice, el que creyere verdad en su corazón, que confesare con su boca, será salvo. ¿Cuántas veces? Una vez. Por eso cuando alguien dice, no, yo he aceptado a Cristo siempre, no entiende la salvación, no entiende lo que es la oración para salvación, no ha entendido y hay que explicarle. Porque la salvación es una vez y para siempre. El sacrificio de Jesucristo es una vez y para siempre. No necesita más. De allí la blasfemia del catolicismo. El catolicismo cree que la muerte de Jesucristo en la cruz no fue suficiente, no alcanzó. No fue suficiente, no alcanza. O sea, sí es Dios y murió en la cruz, pero no alcanza. ¿Qué tenemos que hacer? Matarlo todos los días, a todas horas, si es posible. Es lo que ocurre en la misa. Un sacrificio, por eso hay sacerdotes en el catolicismo. Donde no hay sacrificios, no hay sacerdotes. En la iglesia no hay sacerdotes porque aquí no hay nada que sacrificar. Jesucristo es el sacrificio perfecto. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, cuando creemos, sí nos hace perfectos. ¿Qué nos falta para ser salvos? A nosotros que ya aceptamos a Jesucristo, ¿qué nos falta para morir e ir al cielo y resucitar de entre los muertos? ¿Qué nos hace falta? No, porque en el rapto hay mucha gente que no va a morir. No hace falta morir. No hace falta nada. Nada. Ya somos salvos. Eso es fundamental, esa es una verdad doctrinal. Jesucristo nos salvó perfectamente. Los que están viendo ahorita la clase de la doctrina de la salvación, soteriología, se están dando cuenta todo lo que se necesitaba para ser salvo. Se necesitaba ser justificado, sustituido, regenerado, adoptado. ¿Qué más? Redimido. ¿Qué más? Adoptado, ya lo dije. Santificado. Restituido. Sustituido. Y todo eso era necesario. Bueno, pues todo lo que era necesario lo hizo Jesucristo. No nos falta nada. Ya somos salvos. Ya está hecho. No falta nada, absolutamente nada. Ahora, si hablamos para que se concrete, bueno, sí, ahora sí, para que se concrete, falta que el Señor Jesucristo venga, la gran tribulación. Bueno, es más, falta que el Señor Jesucristo venga, porque si estamos muertos, vamos a resucitar, y si estamos vivos, vamos a ser transformados, pero eso ya nada más es que se complete, pero que se cumpla, quiero decir, pero ya todo lo que era necesario para hacer ya se hizo, por tanto, perfectos. Somos perfectamente salvos, mientras que la ley no hace perfecto a nadie. ¿Que se acerca a nadie? No, siempre va a faltar algo. Incluso nuestra salvación es tan perfecta que no se pierde. Si la salvación se perdiera, no sería perfecta. O sea, le faltaría algo. Diría uno, no, pues me salva y luego me deja la salvación en mis manos, pues perdemos las llaves del carro, andamos perdiendo algunos andan perdiendo todo el tiempo el celular. Imagínense la salvación si no la dejaran. Ni segundos nos duraría la salvación. La salvación es tan perfecta que no se pierde. Amén. Bueno, al volver a Romanos 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Sí? Nada más que nadie puede. No se puede guardar la ley. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Ánimo, ya terminamos, ya.
Vaya espabilando, no vaya a caerse ahí en las escaleras. Es broma, hermanos. Vamos a ver. Padre, gracias te damos por tu palabra, por la oportunidad de meditar en ella y de una vez más confirmar nuestro corazón en esta gran verdad. La ley no puede salvar a nadie. Solamente en Jesucristo hay salvación del infierno. Solamente en Jesucristo Él es la puerta que lleva a la gloria, al cielo, a la vida eterna. Él ofrece vida eterna por su muerte y resurrección. Y nosotros podemos y debemos estar confiados. La ley es una guía espiritual. Es una guía espiritual. Es una luz. Es un consejo. Es mostrarnos lo que a ti te agrada. Pero aún no haríamos eso para ser salvos. No haríamos lo que a ti te agrada para ser salvos. Hacemos y buscamos hacer lo que a ti te agrada porque somos salvos. Porque tú ya nos salvaste, Señor. Gracias por esta salvación perfecta que nos has dado. Oramos al quedar despedidos en nombre de Jesucristo. Amén.